En la vida podemos seguir uno de dos caminos. A la luz de la Biblia, nosotros podemos seguir un camino de sabiduría o un camino de perdición, un camino en el que pudiéramos sufrir bastante, más de lo que normalmente ya se sufre en la vida por naturaleza. En los 3 mensajes anteriores he compartido con ustedes un panorama general de lo que la Biblia conceptualiza como qué es sabiduría y el beneficio que tiene la sabiduría para nosotros. Hay todo un libro repleto de dichos que contienen pensamientos que nos pueden ayudar a entender qué es bueno que hagamos para nosotros vivir con dicha, para ser felices, para ser bienaventurados y qué cosas deberíamos evitar. A partir de hoy nos vamos a adentrar en cuestiones que ya son más específicas, temas muy prácticos de la vida que nos van a ayudar a entender cómo deberíamos nosotros pensar y actuar si realmente queremos ser personas dichosas en la vida. Específicamente, hoy quiero centrar vuestra atención a varios pasajes en el libro de Proverbios, así que tenga su Biblia lista, o si tiene su teléfono con el app de la Biblia o su iPad, que lo mantenga bien listo, porque vamos a estar haciendo un recorrido por diferentes pasajes del libro de los Proverbios. Y uno de los temas importantes que aparece en Proverbios registrado y que aun cuando han pasado ya miles de años de que se escribieron estos textos, mantiene su pertinencia y la práctica para nosotros, es el uso del lenguaje. Usted cuide el lenguaje, si no muy pronto va a tener graves problemas en la vida. Eso me lo digo a mí mismo de vez en cuando. Y el lenguaje incluye no solo las palabras, los gestos, las posturas que a veces uno asume también cuando comunica, y hasta los silencios comunican. Hay silencios que pueden indicar sabiduría, pero hay silencios que ignoran a las personas y que pueden ser también un gesto de desprecio para otros. Entonces, como un mismo acto, como el silencio, puede ser sabio o puede ser necio, dependiendo del contexto de las personas a quienes estemos dedicándoles esos silencios. Las palabras también es importante saberlas usar. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ella es una tóxica, a decir, ella está intoxicada. O decir, él o ella es un rebelde, o decir, él está pasando por un momento de rebeldía en su vida. El primero concede identidad. Es lo mismo que le digan a uno, eres un tóxico, eres una tóxica, o eres un rebelde o una rebelde. El segundo habla quizás de algún sentimiento o alguna etapa que uno puede estar experimentando, pero las palabras tienen poder y de eso se trata Proverbios. Proverbios nos va a alertar del poder que tiene el lenguaje, no solo las palabras, el lenguaje de manera general. Así que es importante aprender a comunicar ideas, porque la forma en que nosotros comunicamos las ideas influye en nuestras relaciones. El lenguaje, la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje va a influir en nuestras relaciones, en el matrimonio, con los hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas en la comunidad. Y también la manera en que comunicamos sentimientos influye también en el concepto que estamos forjando de nosotros mismos o el concepto que las personas pueden llegar a tener de ellas mismas. Quizás tú te has visto a ti misma o a ti mismo de una manera en dependencia de cómo tus padres o las personas que te criaron te hablaron en tu niñez o en tu adolescencia. Porque las palabras también inciden en nuestra autoestima, en la manera en que nos autopercibimos. Así que pudo haber un momento en tu vida en la que te autopercibiste de una forma dependiendo del lenguaje que utilizaron en tu casa contigo. Fíjese que estoy diciendo del lenguaje, no solo de las palabras, sino de los gestos que utilizaron tus padres o quienes te criaron, en la manera en que te hablaban, en que te decían las cosas, en las que quizás te corregían o intentaban darte dirección en la vida. Es tan importante así que un simple gesto, y yo lo he visto de manera personal, un simple gesto puede disparar reacciones inesperadas, increíbles. Yo recuerdo escenas que yo presencié en determinadas reuniones o en determinadas conversaciones, que un simple gesto provocó una reacción muy desafortunada. Alguien hizo un gesto y la persona que estaba recibiendo la comunicación, el lenguaje, un simple gesto con los dedos, se ofendió bastante. Entonces miren ustedes la importancia que tiene esto.
Hay gestos que pueden llegar a ofender tremendamente. Y existen señas y miradas que nos pueden transmitir odio, o existen miradas que pueden iniciar una historia de amor por el resto de la vida. Siempre digo a mi esposa, hay una mirada, y recuerdo el lugar, y ya han pasado más de 25 años, Guayanese hace más de 25 años que la conozco, pero hubo una mirada entre nosotros dos en el comedor del seminario donde estábamos estudiando, que dije, este huevo quiere sal. Ella dice que fui yo, pero fuiste tú quien me miraste así, y yo dije, ok. Pero hay miradas que pueden matar. Y eso tiene que ver con el lenguaje, así que yo quiero que ustedes puedan abrir sus corazones y su mente a una verdad que yo entiendo que está contenida en este libro de Proverbios, y es que una virtud excepcional de las personas sabias es el buen uso del lenguaje. Esa es la idea principal que quiero compartir con ustedes y que entiendo que el pasaje bíblico está comunicando. Una virtud excepcional de las personas sabias es el buen uso del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Según el diccionario, es la facultad del ser humano para expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros signos. Y yo he encontrado, al menos en los pasajes bíblicos que vamos a compartir ahora, 3 mandamientos importantes si nosotros queremos aprender a usar sabiamente el lenguaje. 3 mandamientos. El primero, debemos reconocer el poder increíble del uso del lenguaje. Un poder increíble. Quiero que vea Proverbios capítulo número 10, los versículos del 18 al 21. Dice de la siguiente manera, Proverbios 10, del 18 al 21, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y hay otros 2 textos que quiero llamar vuestra atención sobre ellos. En Proverbios capítulo número 12, versículo 18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. En Proverbios 18, 21 dice también, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Y el que ama comerá de sus frutos. Así que quiero que preste atención porque voy a estar hablando acerca del lenguaje, no solo de palabras. Y no solo las palabras comunican, sino que tú y yo también podemos comunicar con el tono de nuestra voz, con nuestros gestos, con el contacto visual que establecemos con otras personas e incluso hasta con nuestras posturas físicas. Con el lenguaje verbal y corporal podemos expresar sentimientos, ideas, sensaciones que producen efectos, no solo en nosotros, sino en quien está recibiendo nuestra comunicación. Así que recuerde esto, nuestro lenguaje tiene poder. Tiene mucho poder. Las palabras, las miradas, los gestos son importantes. Estaba escuchando a un experto, hay varios expertos en comunicación que me gusta seguir de vez en cuando y escucharlos. Pero estaba escuchando la ilustración de uno que se llama André Solás Pastor. Es un español que a los 18 años estaba estudiando biotecnología, pero le costaba tanto trabajo los estudios en esa carrera universitaria que los abandonó y entonces hizo algo. Tomó una mochila con 19 años y se propuso viajar por toda Europa con muy poco dinero. ¿Qué dinero va a tener un joven de 19 años? Así que pudiera considerarse una locura. Sin embargo, él tenía un plan en mente, viajar a Europa con muy poco dinero, alojándose gratuitamente en casas de personas desconocidas y generando confianza y que su presencia llegara a ser deseada. Piensen esto, usted con muy poco dinero, apenas con una mochila sobre usted, con la intención de viajar a Europa. Europa es cara. Y entonces, como tenía poco dinero, no podía hospedarse en hoteles o en hostales, él decidió tratar de establecer contacto con personas en esas comunidades en las que él visitaba por los diferentes países de Europa para que lo recibieran en sus casas. Así que Adrián llegó a vivir durante 9 meses, lo logró, alojándose gratuitamente en casas de personas desconocidas en 32 países. Llegó a conocer gente maravillosa y visitó sitios preciosos. Usted se pregunta, ¿cómo lo logró si no tenía dinero?
para pagar y hospedarse, o permitir que alguien le abriera menos su casa. Bueno, él lo dice así: porque supe escoger sabiamente las palabras con las que le hablé a las personas que me invitaron a hospedarme en sus casas. Las palabras tienen poder y a veces valen más que el dinero que puedas tener en el bolsillo. Y él lo dice así: escogí sabiamente palabras positivas que elevaban la energía de los demás. Él actualmente es considerado un experto en comunicación que se dedica a dar charlas en universidades en distintas partes del mundo. Tiene su canal de YouTube, lo pueden encontrar. Pero él entiende que nuestras palabras y la comunicación con nuestro lenguaje puede incluso llegar a cambiar la vida de las personas. Por lo tanto, él dedica su vida a enseñar cómo podemos comunicarnos con efectividad. ¿Saben por qué? Porque él entiende el principio que al fin y al cabo está contenido en la palabra de Dios. Nuestro lenguaje tiene poder. Tiene poder para lograr cosas increíbles como esta que les acabo de contar, pero también tiene el poder de generar sentimientos y acciones muy negativas y perjudiciales. Así que les acabo de ilustrar cómo nuestro lenguaje tiene poder para lograr cosas increíbles que a un joven de 18 años o 19 años, prácticamente sin dinero, con una mochila encima, en 32 países, gente desconocida, siendo un desconocido, lo alojaran en su casa y él pudiera descubrir el mundo en esa parte del planeta. Pero nuestro lenguaje tiene poder no solo para lograr cosas increíbles, también para crear daños muy profundos. ¿Sí conocen el nuevo término de bullying? Eso lo vine a conocer en los Estados Unidos. En mi país, quizás como algunos de ustedes, no era tan dañino o no éramos conscientes del daño que podíamos crear a otros, usando, por ejemplo, apodos. Hoy ni siquiera los puedo mencionar aquí porque quizás algunos me acusan, pastor, mira, Pero entre nosotros era fácil llamarnos no por el nombre, quizás por algo que se distinguía en nuestro físico. No se los voy a decir, no me digan eso, no lo voy a decir. Quizás en sus países también. Pero se ha estudiado que el bullying es utilizado hoy en muchas maneras para intimidar y acosar. Y se considera como bullying cuando es agresivo y que está causando daño emocional, psicológico, incluso hasta físico. El bullying suele repetirse con frecuencia. ¿Y qué es lo que es el bullying? Pueden ser burlas, insultos, incluso comentarios sexuales inapropiados, divulgación de rumores, mensajes difamatorios, apodos, gritos, pero no solo palabras. Excluir a las personas. No le digas nada, no le invites. Manipulaciones y amenazas. Incluso puede llegar a escalar a nivel físico de esta manera. Cuando hay quienes escupen a otras personas, los pellizcan, los patean, los golpean, los pueden hacer tropezar, los empujan, rompen las cosas de esas otras personas, hacen gestos desagradables. Les hablé de los gestos de desprecio o de rechazo, miradas de rechazo, miradas intimidantes. Y el bullying puede alentar incluso hoy en día la autolesión o el suicidio. Todas estas son conductas muy peligrosas como fruto del lenguaje mal utilizado. El lenguaje tiene poder. El efecto del bullying: tristeza, depresión. La persona que sufre el bullying se siente avergonzada y comienza a experimentar ansiedad, demostrando mal desempeño escolar o laboral. Y en casos graves hay personas incluso que se han llegado a quitar la vida por el nivel de burla que han utilizado contra ellos. Hay otro término hoy más moderno que no existía cuando se escribió Proverbios, pero Proverbios está presentando un principio que se aplica para nuestra época de hoy, para la sociedad posmoderna. Y hay un término moderno que está conceptualizado como el ciberacoso. Este es peor, porque el bullying, nosotros los de generaciones anteriores pensamos que únicamente ocurre cuando hay alguien presente burlándose, gritándonos, haciendo gestos inapropiados. El ciberacoso es peor porque el ciberacoso puede ocurrir en cualquier momento de las 24 horas del día. Solo tiene que haber un dispositivo digital, un teléfono, un iPad o una computadora. Y a cualquier hora, personas utilizando la internet pueden llegar a burlarse, a acosarte, animarte para que te dañes físicamente o hasta que te quites la vida.
Y el ciberacoso tiene lugar en dispositivos digitales y puede ocurrir mediante mensajes de textos, chats por internet, aplicaciones de comunicación y redes sociales, sobre todo para los más jóvenes o los niños, como Snapchat, TikTok e Instagram. Y hay una distinción importante: el ciberacoso ocurre con más frecuencia y en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, y esto es un fenómeno, no sé, a mi esposa y a mí nos ocurre también aquí en Estados Unidos, pero era muy fácil que mis padres supieran quiénes eran todos nuestros compañeros de aula. Muy fácil. Aquí en las escuelas apenas ni a los padres los dejan entrar. Tú no sabes ni quién está sentado en el aula con tu hijo o con tu hija. ¿Les pasa o es algo que me ocurre a mí nada más? Yeah. Pero casi todos los que están en el aula tienen un teléfono. Y quizás ustedes han observado también algunos de sus hijos adolescentes en ocasiones pasan tiempo con los dispositivos digitales cuando usted no está presente. Y pudiera estar ocurriendo esto: el ciberacoso. Y hay una distinción importante: ocurre con más frecuencia y en cualquier momento y lugar. Y es más persistente, se logra de manera más inmediata, llega a ser incluso mucho más público porque hay personas que han utilizado fotografías con poses o de maneras inapropiadas que un día enviaron a alguien de mucha confianza, o a un enamorado, o a una novia, o a un novio, y después que se rompió la relación utilizaron esa fotografía para divulgarla públicamente y avergonzarla públicamente. Ciberacoso. Y llega a ser mucho más difícil de reconocer. Así que para que entendamos la gravedad del asunto de la intimidación, el hostigamiento y el acoso por causa del mal uso del lenguaje, incluso el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a crear una página de internet que se las quiero decir para que puedan empaparse un poco más sobre el tema, porque creo que es crítico y es importante, que se llama stopbullying.gov. Una página que es administrada por el Departamento, escuche, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Escuchó bien quién administra esa página del gobierno de los Estados Unidos para instruir, educar y prevenir el acoso verbal o el acoso en cualquier otra índole? El Departamento de Salud. ¿Saben por qué? Porque todo esto, el mal uso del lenguaje, ya sea por la internet o verbal o de alguna otra forma, está afectando la salud mental. Ese es uno de los impactos negativos que tiene. ¿Saben por qué? Porque el lenguaje tiene poder. Así que existen personas, y está documentado, que se han llegado a quitar la vida como resultado de insultos debido a las profundas heridas que han recibido por palabras hirientes y el lenguaje grosero y agresivo con que les han hablado. Eso puede ocurrir en nuestras casas también. O con nuestros amigos. Puede ocurrir incluso hasta en las iglesias. ¿Lo sabían, no? Así que existen personas así que han sido heridas, y por esto el gobierno, al menos en Estados Unidos, tiene leyes y normas que atacan el acoso, el hostigamiento y penalizan a los acosadores y a los abusadores. Las palabras pueden levantarnos o pueden enterrarnos. Con palabras se halaga. ¿Qué es el halago? El halago demuestra afecto. Es el reconocimiento con palabras o acciones que pueden ser gratas para los demás. Pero con palabras no solo se halaga, con palabras se puede engatusar. ¿Sabe qué es engatusar? Ayer le estaba hablando un poquito de eso a los hombres, ayer en el evento que tuvimos los hombres. Engatusar es utilizar de una manera malintencionada el halago. O suspicazmente. Te voy a halagar y te voy a elogiar, no con la sinceridad de reconocer en ti una virtud o algo bueno que estás demostrando, sino para lograr de ti un propósito mío egoísta y personal. Eso es engatusar. Y para eso se utiliza el lenguaje. Con el lenguaje podemos persuadir o disuadir. Con palabras podemos animar o desanimar a otros. Con palabras podemos enamorar o engendrar odio. Con palabras podemos sembrar cizaña o reconciliar a los demás. Con palabras podemos cerrar tratos o los podemos perder por completo. Las palabras no solo pueden hacer florecer una relación, las palabras pueden envenenar una relación. Las palabras pueden elevar nuestro valor o nos pueden disminuir y enterrar. Con palabras podemos tender puentes de relaciones o levantar muros también. Ellas no solo logran un efecto en quienes las escuchan y reciben, también ejercen un efecto en quienes las pronuncian. Es decir, no te creas a ti mismo o a ti mismo que el usar el lenguaje para engatusar o para herir o para disminuir o para enterrar a alguien, deja que me escuche. ¿No he escuchado esta frase? Lo voy a poner como un zapato. ¿No oigas? En Cuba se usaba eso.
Cuando tú le tenías unas ganas a alguien que había dicho o hecho algo y tú decías, me las voy a cobrar, pero cuando le hable lo voy a poner así como un chicle en el piso. ¿Sí? No se va a poder levantar de ahí. Pero no te creas que vas a poder hacer eso y quien único va a recibir el daño es tu interlocutor. Tú también te vas a dañar. Tú también te vas a envenenar a ti misma o a ti mismo. Mira lo que dice Proverbios 12:13. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras. Así que las palabras te liberan o te hacen esclavo también de otros. Así que podemos convertirnos en prisioneros de nuestras palabras. Por lo tanto, recuerda el primer mandamiento para nosotros poder utilizar el lenguaje con sabiduría. El primer mandamiento es este. Reconoce el valor increíble del lenguaje. No lo subestimes. El segundo mandamiento, escoge bien las palabras para vivir con dicha. Escógelas. En Proverbios 12:14, la primera parte dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. En los mensajes anteriores expliqué lo que significa vivir con dicha, ser bienaventurado, ser muy feliz. Eso forma parte de la sabiduría. Adquieres sabiduría y vives una vida dichosa, al menos un poco mejor de todo lo que se puede vivir con dificultades en este mundo. Pero ahora la Biblia me está diciendo, el hombre es saciado de bien, puede llegar a experimentar dicha y felicidad en su vida por el fruto de su boca. Y la Biblia utiliza diferentes partes del cuerpo, la boca, los labios, la lengua, para hablar propiamente del lenguaje. ¿De qué está hablando? Del lenguaje. Y en Proverbios capítulo 12, versículos del 14 al 19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Subraye eso, porque hay una verdad importantísima contenida en este texto. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Un testigo honrado dice la verdad y un testigo falso dice mentiras. Algunas personas llegan a hacer comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Y Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Así que es importante elegir las palabras, alguien ha dicho, con la misma cautela y cuidado con que elegimos los amigos. Porque nuestras palabras pueden ser nuestras mejores amigas o pueden provocarnos muchos enemigos. Mira estas expresiones en Proverbios, el fruto de su boca. Y de ese fruto muchos se beneficiarán y serán saciados. Así que se habla aquí de una recompensa de los labios del sabio que llega a considerarse tan significativa como lo es el fruto del arduo trabajo. Los hispanos sabemos muy bien qué es trabajar duro. En este país hay trabajo que únicamente los hacemos los hispanos. Otra gente no se atreven porque trabajamos duro. Y producto del trabajo duro podemos prosperar, emprender, iniciar negocios. Conozco hombres, yo los he conocido, lo tuve también en la iglesia anterior donde fui pastor. Empezó lavando trastes en un restaurante. Y con el paso del tiempo y su trabajo duro se llegó a convertir en dueño de 2 restaurantes después. Trabajo duro. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que el fruto de tus labios, la recompensa de tus palabras, del lenguaje que utilizas, puede ser tan provechoso y te puede ayudar a prosperar tanto en la vida y a tener éxito en la vida como es el fruto del trabajo duro. Así que pudieras estar trabajando muy duro y trayendo mucho dinero a la casa, pero con tus palabras puedes estar destruyendo el mundo alrededor de ti. Por eso debemos escogerlas bien para comunicarnos. Las palabras crean efectos en el oyente. Nuestras palabras pueden herir, pueden causar daño o pueden traer alivio. Por eso Proverbios 12:18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes. Todos en algún momento hemos pecado con nuestra palabra, ¿verdad? Pero las palabras del sabio dice que traen alivio. Así que no solo se señala aquí la sabiduría en escoger las palabras como buenas amigas que utilizamos para comunicarnos y relacionarnos, sino además en cómo reaccionamos ante las palabras de otros. No es solamente ser sabio, elegir bien las palabras, entender el poder de las palabras. Es ser sabio también aprender a reaccionar con las palabras de otros. Mire lo que dice Proverbios 12:16. Un necio se enoja enseguida. No le digas nada, se altera inmediatamente. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. El insulto está diseñado para eso, para sacar de nosotros lo peor. Pero calma, es de sabio.
no reaccionar de inmediato ante el insulto de los demás. Existe entonces tanta sabiduría en saber usar el lenguaje como en aprender a reaccionar y responder al lenguaje de los demás. ¿Saben cómo se conoce hoy? Hay otra expresión más moderna hoy para hablar de esto, y es lo que se conoce como inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica, entre otras cosas, desarrollar la habilidad de reconocer y entender cuando alguien me está diciendo algo para insultarme, incomodarme, molestarme, explotarme y sacar de mí lo peor que pueda haber en cada ser humano. Eso es inteligencia emocional. Yo sé por qué me lo dices. O las palabras, o tú sabes bien el impacto que puede crear esa palabra en mí, o la reacción que puedes obtener de mí por causa de lo que me estás diciendo, o el recuerdo que me estás trayendo a la memoria. La inteligencia emocional nos puede ayudar a gestionar las relaciones interpersonales, evitando reacciones impulsivas y respondiendo de forma inteligente y adecuada. Significa además gestionar o manejar nuestras propias emociones que han sido generadas por la manera en que otra persona nos está hablando a nosotros. Mira lo que dice Colosenses 4:6, me encantó este pasaje, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Aquí habla de estas dos caras de la misma moneda. Aprender a ser sabio con las palabras que utilizo, pero aprender a ser sabio por la forma en que respondo a las palabras de otro. Y dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que la sal no solo da sabor, sino que también previene la corrupción. Nuestro lenguaje a la luz de la Biblia no solo debe ser sano, edificante, agradable, sino que también debe actuar como una influencia purificadora dentro de ambientes tóxicos o decadentes. Las palabras y frases pueden evocar emociones, recuerdos, sensaciones de placer, motivación, y estos a su vez activan la liberación de dopamina. Voy a hablar un poquito más de esto, pero ahora recuerdo cuando en la década del 60 varios pastores en Cuba fueron llevados a prisión. Y era gente fina, gente elegante, bien educada. Algunos ya eran hasta doctores en teología en esa época en Cuba. Pero estaban en prisión. En prisión no hay buen lenguaje. En prisión hay lenguaje presidiario. Y algunos pasaron hasta 5 años en prisión. Y cuando regresaron a sus iglesias tenían dos opciones. Después de esos 5 años, haberse dejado permear por aquel lenguaje presidiario o por las reacciones de un presidiario, o no permitir que aquello les alcanzara a ellos. Y recuerdo que el rector del seminario, que había estado en prisión, nos dijo, yo nunca dejé ni siquiera estando en prisión que eso me penetrara. Lo rechacé. Y quizás tú digas, pastor, pero a mí me cuesta trabajo porque yo en mi casa todo lo que escuché siempre fueron gritos, insultos, maltratos, malas palabras. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que ahora conoces a Cristo. Y dice la Biblia que nosotros los creyentes somos luz y sal de la tierra. Y la sal no solamente da sabor a un lugar que es tóxico, que es amargado, la sal también previene de mayor corrupción. Y lo importante es esto, es aprender a vivir en un mundo donde la gente fácilmente se insultan, fácilmente reaccionan. ¿Lo dudas? Mira las redes sociales. Las palabras y las frases pueden evocar emociones, recuerdos, sensaciones de placer, motivación, y estos a su vez activan la liberación de dopamina. ¿Por qué? Hay palabras que acarician y abrazan, pero hay palabras que elevan, motivan y fortalecen. Ejemplos, por ejemplo, palabras que pueden inducir la liberación de dopamina, es lo que algunos llaman como la hormona de la felicidad, que está asociada con el placer y la motivación. Las palabras tienen poder. Por ejemplo, aprende a decirle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, eres un regalo de Dios para mi vida. Me encanta tu forma de ser. Estoy orgulloso de ti o orgullosa de ti. Palabras que expresan gratitud, gracias por quien eres, gracias por lo que acabas de hacer, gracias por lo que acabas de decirme, agradezco tu apoyo, estoy agradecido porque en los peores momentos ahí estuviste apoyándome, gracias por lo que has hecho. Palabras que evocan recuerdos felices, recuerdo cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez. Díselo, vaya, si es que pasó, ¿no? Quizás fue una mirada amenazante. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me das. Palabras que evocan recuerdos felices. Recuerdo eso. Recuerdo aquel paseo juntos. Para mí ha sido inolvidable. Palabras que transmiten amor y conexión. Te amo. Estoy aquí para ti. Me importas mucho. Siempre puedes contar conmigo. Frases motivadoras. Tú puedes lograrlo. Confío en ti. Tienes mucho para dar. Díselo a tus hijos.
Así que no solo podemos vivir con dicha y felices, sino que además tienes el poder para hacer posible que otras personas que están a tu alrededor se sientan dichosos de que estés en su vida por las palabras que les dices. Y el tercer y último mandamiento, no solo aprende también a escoger las palabras, sino utiliza tu lenguaje para generar buenos ambientes. Mira Proverbios capítulo 15, versículo número 1, dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los labios del sabio dan buenos consejos y el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Subraya ese último texto, Proverbios 15, 7. Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. No sé si se ha dado cuenta, si quiere explore todos los textos en Proverbios que hablan acerca del lenguaje. Pero usted se va a percatar de esto, no solo en Proverbios, sino en otros pasajes de la Biblia, siempre se conecta la lengua, los labios y la boca con otro órgano importante del ser humano, el corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo las palabras son el fruto de un proceso mental. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo también le dijo a los filipenses, hermanos, en todo lo que sea honesto, sea bueno, sea de buen nombre, piensen en eso? Cuando uno alimenta el cerebro de buenos pensamientos y de ideas felices, cuando ese corazón está lleno de buenos sentimientos, entonces pueden brotar las palabras que tienen poder para expresar aprecio, para dar valor, para alentar, para animar, para hacer felices a otros. Y quizás no tengas mucho dinero para hacer feliz a otros con regalos, pero le puedes regalar tus palabras de aprecio y que le generen felicidad y bienestar y placer. ¿Saben dónde primero hay que trabajar? Antes de la lengua, la boca y los labios, en el corazón y en la mente. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de generar buenos ambientes con nuestras palabras. Hay un fenómeno hoy que se está dando mucho, sobre todo después de la aparición en el 2005 de redes sociales como Facebook y de los dispositivos digitales, pero es un fenómeno que también creo que es peligroso para la humanidad y es lo que se conoce hoy como los discapacitados sociales. Gente, fíjense, no tienen ningún problema en el habla. Quizás usted no me cree, cuando yo era niño, producto por cierto de una profesora que abusaba de nosotros, yo tartamudeaba. Yo tenía terror que me mandaran a leer en público, hermanos. Y yo decía, ¿por qué? Y después de esa abusadora, que era muy normal, ¿no? Que en el aula un profesor agarrara un borrador, ¿no saben lo que es un borrador? No, eso es un artículo, es un fósil de aquella época, que utilizaban los maestros para borrar pizarras en las que escribían con tizas. Y tú te portabas de manera inapropiada y habían profesores que agarraban el borrador y lo utilizaban como o la regla de madera. Por eso a esa maestra, no voy a decir ni cómo se llama, quizás está viva todavía, nunca la amé. Y estuve 4 años con ella en un aula, yo creo que la odié hasta que conocí a Cristo. Ella nos exigía que mi papá tenía que firmarme la tarea que había hecho. Un día llegué sin la firma, ¡ay Dios! Y nunca me pasó a mí, pero vi compañeros míos cuando ella los llamaba al lado, se orinaban en los pantalones o en las sayas. Pero aquello era normal en mi época. Hasta que por alguna de esas cosas, esos instintos maternales que son especiales en las madres, mi madre se dio cuenta, porque nunca se lo dije, que algo estaba pasando. Y de pronto me sorprendió y cuando llegué después de un receso al aula, la vi que estaba hablando con aquella maestra. Yo dije, ay Dios mío, ahora esto va a ser peor. Y nunca se me olvidó todo aquello. Y yo tartamudeaba y nada era peor para mí que me mandaran a leer en público. Y era producto de aquello. Pero esto de lo que se trata no es de un problema en el aula. Porque esta gente que es discapacitada social es tan inteligente como cualquier otra persona. Lo que no saben es cómo interactuar, cómo sostener conversaciones o cómo reaccionar ante el comentario de otros. Y esto después de la era digital, una generación que no demuestra capacidad para relacionarse socialmente por carencia de diálogo. Son personas inteligentes, pero les es difícil conectar con otras personas.
Lo mismo pueden, y hay diferentes expresiones de esto, pueden dominar o monopolizar una conversación, o pueden interrumpirla constantemente, o quizás no se atreven a hablar, o dicen cosas que no están relacionadas con una conversación. Incluso pueden llegar a denotar muy poco interés en participar de conversaciones o en interactuar con otras personas. Solamente quieren interactuar con un dispositivo digital. Ese es su mundo. Y todo el que se relaciona con ellos está dentro de esa pantalla. Fuera de ahí no saben establecer contacto visual o guiar una conversación inteligente con otros o aportar al tema de conversación que se está teniendo. Así que es importante entender que con nuestro lenguaje podemos generar ambientes. Mire lo que dice Proverbios 15:1. Las palabras ásperas encienden los ánimos. Proverbios 15:2. La boca de un necio escupe tonterías. Y la Biblia constantemente está interconectando las palabras con el corazón. Proverbios 16, 23, 24 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Una vez más la Biblia interconecta el corazón con nuestros labios, con nuestra boca. Y ahora en el versículo 24 de Proverbios 16 dice: panal de miel son los dichos suaves. Es suavidad al alma y medicina para los huesos. Y en la cultura hebrea la miel tenía un significado simbólico, pero también práctico. Se consideraba la miel un regalo generoso de Dios. Y estaba asociada a la dulzura de la vida, a la sabiduría, a la alegría, a la prosperidad. Así que es utilizada incluso para describir la tierra prometida, cuando Dios le dice al pueblo: esa tierra que te voy a dar por herencia, de ella fluye leche y miel. Prosperidad, sabiduría, bendición de Dios. Se utilizaba también como medicina para tratar heridas o afecciones de la piel. Así que fíjese cómo la Biblia ahora está utilizando la miel o el panal de miel para decir que los dichos suaves son como ese panal de miel. El Salmo 19 del 9 al 10 dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y ahora lo compara así: el temor de Jehová. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así que es interesante notar cómo David, el padre de Salomón, reconoce que temer a Dios es más deseable que el oro. El domingo pasado analizamos en Proverbios 3 del 11 al 18, observando claramente que Salomón, hijo de David, estaba declarando ahora a su hijo Roboam que la ganancia de la sabiduría es más preciada que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Así que no solo utiliza la figura del oro para describir lo beneficioso que es reverenciar y respetar a Dios, sino también nos deja ver que el temor de Dios y sus juicios son más deseables que la miel y que la que destila del panal. Se los pongo como ejemplo para que vean la comparación que establece la Biblia con las palabras, con la sabiduría, ilustrándola con el panal de miel. Así que sorprendentemente la miel, aunque es buena y es comparada con sabiduría, sorprendentemente la miel además es utilizada en Proverbios para alertarnos de un potencial peligro. Escuche esto. Y es que la miel, para todos los que la hemos probado, aunque es dulce y puede gustarnos, también puede llegar a hacer daño y a provocar efectos muy contrarios a los que tiene la intención de generar. Cuando usted lee Proverbios 25, versículos 16 y 17, dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella vomites. Así que la miel puede llegar a gustar, puede llegar a sanar, pero demasiada miel nos puede hacer vomitar. Así entonces Proverbio utiliza la imagen de la miel para advertirnos que la gente puede llegar a hastiarse de nosotros si somos imprudentes en el mal uso del lenguaje o al extender demasiado las conversaciones, o si somos absorbentes en nuestras relaciones o conversaciones. Fíjese cómo el versículo 16 le sigue y dice en el 17: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Como la miel puede hacer vomitar. Es buena, pero demasiada hace vomitar. Así que Proverbios nos está instruyendo a ti y a mí en cualquier acción o comportamiento que pueda llegar a ser rechazado como un efecto de las acciones, que aunque puedan estar cargadas de muy buena intención, si las repetimos, pueden otros llegar a rechazarlas. ¿No ha escuchado usted el dicho: está bien lo bueno, pero no lo demasiado? Entonces somos llamados a ser moderados, incluso con el uso de nuestras palabras. Evitemos por tanto las palabras excesivas, evitemos las exageraciones. Llévese bien con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia, sea muy amable,
converse con ellos, con sus hermanos, comparta con ellos, pero no exagere. Es un consejo sabio de la Biblia. Este no es un problema de la cultura hispana, ¿verdad que no? Que nos gusta hablar demasiado. No. Los hispanos, he descubierto, siempre vamos al grano, somos muy directos y breves. Proverbios 16, 27 al 28 dice, los sinvergüenzas crean problemas, ambientes. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos y el chisme separa a los mejores amigos. Así que problemas, conflictos, separaciones entre amigos son generados por nuestras palabras o por no usar las palabras con cordura. Y termino con este pasaje de Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hoy hemos hablado del poder de las palabras. Recuerde que las palabras influyen en cómo nos sentimos. Las palabras influyen en cómo vivimos. Con las palabras incluso generamos ambientes. Ambientes tóxicos son aquellos en los que se tienen conversaciones improductivas, donde abundan los comentarios negativos, donde no se motiva ni se reconoce a los demás. Pero la palabra bien dicha a tiempo puede producir serenidad, confianza, motivación. Nuestras palabras tienen un poder bueno o destructivo. Pueden ser de consuelo o de aliento, o pueden hacer daño. Recuerda, el buen uso del lenguaje es una virtud excepcional de las personas sabias. 3 mandamientos he compartido contigo en esta mañana. Si es así, reconoce siempre el increíble poder del uso del lenguaje. Segundo mandamiento, escoge bien las palabras para que vivas con dicha. Y tercero, utiliza tu lenguaje para generar buenos ambientes donde quiera que estés. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y antes de orar, a la salida en las puertas van a recibir una tarjeta como esta, que es para que estemos orando durante estas próximas semanas en el verano por los viajes misioneros que están saliendo para El Salvador, para Guatemala, República Dominicana, y recuerda orar también por el campamento de niños y jóvenes que es esta semana. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra tiene un poder dinámico para transformar las vidas. Tu palabra nos llama a reflexionar en nuestras palabras. Y por eso te pedimos que nos perdones cuando hemos herido o hecho daño con nuestras palabras. Somos pecadores. Perdónanos, Señor. Trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y permite que cada proceso mental en nosotros, cada sentimiento en lo más profundo de nuestro ser, sean pensamientos y sentimientos de bien. Y que de nuestros labios puedan brotar palabras que animen a otros, que den valor a la vida de otros, que bendigan a otros, que fortalezcan a otros. Dios mío, te pedimos por aquellas personas que están entre nosotros y que quizás en algún momento han sido muy heridos y dañados por palabras hirientes que les menospreciaron y les rebajaron. Sana sus heridas. Y permite, Dios mío, que seamos una iglesia que pueda poner sabor en esta comunidad y en este mundo donde hay tanta gente que a diario se dañan con sus palabras, se dividen con sus palabras, se odian con sus palabras. Úsanos para ser de bendición a otros. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.